Buenos días a todos y a todas, esperando que todos se encuentren muy bien y bueno, sobre todo agradecer su interés en atender este webinar que la doctora Anabel Simón muy amablemente compartirá con nosotros su presentación. Para mí, solo un breve comentario. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate de cambio climático, entre otros. Esto pues es una tarea no sencilla, ambiciosa, que requiere de la participación de todos, instituciones, países y de cada uno de nosotros. Yo no tomo más el tiempo y dejo la palabra a la maestra Nora Pérez y de antemano agradezco también a la doctora Simón por su seguramente interesante plática. Nora, por favor. Gracias, doctora Izquierdo. Buenos días a todos. Pues agradecemos la participación del personal del INEL y nuestra comunidad. Muchas gracias por registrarse en este importante evento. También agradecemos al público en general que nos acompaña desde otras instituciones y a los asistentes por redes sociales. Son bienvenidos y pues nada más algunas recomendaciones. Les informo que van a estar cerrados sus micrófonos y video para escuchar la ponencia y al final, cuando termine la doctora Sulmón, se van a leer las preguntas que tengan ustedes para que ella las pueda responder. Pueden enviar sus preguntas vía el chat o por mi correo electrónico, que ya lo deben tener, nrperez@inel.mx. Muchas gracias y bueno, voy a leer la semblanza de la doctora Anabel Sulmón, quien es coordinadora del proyecto de iniciativas gerenciales en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por sus siglas en español. Lidera iniciativas de investigación aplicada para apoyar el fomento de políticas públicas basadas en evidencia. En el contexto de la Agenda 2030, colabora con instituciones de los 3 niveles de gobierno, facilitando herramientas para la contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional y para su implementación. Anteriormente, se desempeñó como directora de Registro, Monitoreo y Evaluación en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Trabajó como responsable de evaluación de políticas públicas de la SAGARPA en la FAO, México. Previamente se ha desempeñado como investigadora en temas de acceso a servicios financieros, en particular seguros, para poblaciones vulnerables como migrantes, mujeres y productores rurales con ONG, organismos de las Naciones Unidas, think tanks y centros de investigación en América Latina y el Caribe. Es licenciada en Ciencias Políticas en Sciences Po, Lyon, Francia, maestra en Antropología de la Cooperación para el Desarrollo por la Universidad de Aix-Marseille, Francia, y doctora en Socioeconomía por la Universidad de la Sorbona en París. Sea bienvenida, doctora. Muchas gracias por su aportación. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Nora. Pues en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una gran satisfacción y un honor poder participar en este evento que organiza hoy en día el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Por supuesto, le agradezco a la doctora Georgina Izquierdo, la directora general de esta institución, de este instituto,
por la cálida invitación y también a usted, maestra Nora Pérez, coordinadora de Relaciones Internacionales, para hacer posible esta presentación. Sin más entrar en preámbulos, les invito a que entremos en el tema. Siguiente, por favor. Entonces, me gusta, antes de hablar de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me gusta hablar de lo que no son esos objetivos, lo que no es esta agenda, porque por las interacciones que he podido tener con muchos interlocutores, pues he podido ver que tenemos un poco de miedo y un poco de sospecha acerca de esta agenda, ¿no? No la creemos tan útil, la creemos un poco lejana y por lo mismo a veces nos da un poco de temor acercarse a ella y buscar usarla en nuestro trabajo diario. En el PNUD, al contrario, creemos que es una columna vertebral metodológica que puede ser de gran utilidad al momento en el que hacemos política pública. Entonces, pasando a la siguiente, el primer mito que existe acerca de la agenda es en torno a su contextualización. Siguiente, por favor. Siguiente, se cree que la agenda es de carácter internacional, que la agenda es la agenda de Naciones Unidas y que por lo mismo pues, los países a veces no se reconocen en lo que plantea la agenda, ¿no? Esto no es real. Si bien la agenda se discutió, se negoció, se creó en el marco de las Naciones Unidas, se han creado por los mismos países que componen la Asamblea, ¿no? Los 189 países que trabajaron muchísimo para llegar a esta agenda, que trabajaron y negociaron muchísimo. Y en este contexto es importantísimo recalcar el papel que ha tenido México. México ha sido muy presente en estas negociaciones. México ha hecho que ciertos temas que estaban invisibilizados cuando hablamos de desarrollo estuvieran encima de los debates. Y cuando digo México, participó no solo el gobierno mexicano, sino también la sociedad civil. Y eso es algo bastante notorio que hay que remarcar. Entonces, definitivamente es una agenda de los países y también, no voy a decir particularmente de México, pero México ha sido muy presente para que esta agenda realmente se acople a la realidad mexicana. Obviamente, lo voy a comentar más adelante, esta agenda necesita ser apropiada y en este sentido apelan a una contextualización local. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Otro mito es que al ser esta agenda internacional, a veces hay ciertos desafíos que tenemos en un contexto muy local que no se corresponden con la agenda y por lo mismo nuestros problemas de desarrollo no van a estar en la Agenda 2030. Hay que recordar, ya lo dijo la doctora Izquierdo, la Agenda 2030 tiene se me fue. 169 metas, perdón, lo digo tanto que a veces se me va. 169 metas es muchísimo, y en este sentido, ¿por qué tantas? También es una crítica, ¿por qué tantas? Es demasiado complejo, pues justo por ello, ¿no? Para que todas las problemáticas del desarrollo pudieran estar acobijados en una de esas metas y que realmente podamos referirnos a estas metas para abordar desde lo local problemas muy concretos de nuestro territorio, nuestra realidad, nuestro país. Siguiente, por favor. Otro mito refiere a la cuestión de la priorización de la agenda. Siguiente, por favor. Se cree que al adoptar la agenda, un país tiene que adoptar todos los ODS, todas las metas. Otra vez,
no es así como creemos que se debe de leer la agenda. La agenda no es tampoco un menú en el cual uno escoge, ¿no? De ese sí me gusta, ese no me gusta, eso no quiero, eso gracias, etc. Porque la agenda define el desarrollo como total, completo, ideal de lo que aspiramos para tener desarrollo sostenible en nuestra realidad. Ahora bien, hay que ser realista. No podemos atender todo, no podemos atender todo al mismo tiempo, tenemos recursos escasos, tenemos recursos limitados, tenemos tiempo limitado, tenemos áreas de enfoque, entonces no nos vamos a adentrar en todo. Lo que sí es que bajo esa lupa de lo que es la agenda, hay que adoptar y adaptar las metas que sean prioritarias y relevantes en un contexto nacional y local. El siguiente, por favor. Otro mito refiere al proceso de política pública en el que se tiene que integrar la agenda. Muchas veces se habla de alinear la agenda. Entonces tenemos un plan o un programa público, ya está hecho y decimos, ahora le vamos a poner la capa Agenda 2030, ¿no? A ver cómo lo hacemos más con este color de desarrollo sostenible. Realmente nos perdemos la oportunidad de usar la herramienta, como dije anteriormente, como una columna vertebral metodológica. No vamos a hacer un trabajo pleno y profundo si lo abordamos de esta manera. Realmente la agenda, y lo voy a detallar más adelante, tiene que estar incorporada como un apoyo en cualquier etapa del ciclo de vida de un plan o de un programa público. Vamos a abordar ahora otros mitos que refieren al enfoque de Agenda 2030, pasando a la siguiente, por favor. Y otra vez la siguiente. La Agenda 2030, como dije, a veces decimos, nos alineamos a los ODS. Y en este sentido, a veces tomamos la agenda solamente como un corpus temático de muchos temas que son el desarrollo. Y entonces vamos a alinear al ODS 1, a ver cómo alineamos nuestro programa al tema de pobreza, al ODS 2, 3, etc. Este trabajo, creemos, es un trabajo incompleto. No se trata de alinear, se trata de adoptar un enfoque metodológico que requiere de varias cosas, y una de esas es un alineamiento al nivel de metas. O sea, sí hay que ir a fuerzas más allá de los ODS e ir viendo cada una de esas metas que tienen los ODS. Además, tenemos que tomar en cuenta todos los enfoques que son transversales que tiene la agenda, que igual voy a comentar más adelante. Entonces, más que alinearse a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se trata de adoptar un enfoque, el enfoque de Agenda 2030. Vayamos al mito de temporalidad. Siguiente, por favor. Cambiamos de diapositiva, por favor, y otra vez cambiamos. En cuanto a la temporalidad, pues la Agenda 2030, como su nombre lo dice, es una agenda que se pretende alcanzar hasta 2030. Y por lo mismo, se cree que la Agenda 2030 tiene que ver con planes de envergadura, cosas que se hacen a largo plazo, planes nacionales de desarrollo, planes sectoriales, pero no lo vemos a veces a nivel de una política pública muy específica o incluso a nivel de una acción, cuando realmente el desarrollo sostenible no es solo un fin, es también un medio, y para que así sea, tiene que estar incorporado en cualquier nivel jerárquico de la planeación. Una cosa tan pragmática como la compra de insumos físicos para un instituto como el INEL, por ejemplo, se puede hacer con un enfoque de desarrollo sostenible. Y seguramente, y muchas instituciones así lo están haciendo, sin que le pongan la etiqueta desarrollo sostenible. Y en este sentido, eso es otra cosa muy importante, ¿no? El desarrollo sostenible, la Agenda 2030, no viene a reinventar cosas que ya estamos haciendo.
la Agenda 2030 retoma muchas prácticas que ya están y simplemente las busca fortalecer y poner en una narrativa global y completa. Entonces, retomando el ejemplo que les estaba comentando, pues comprar insumos con enfoque de desarrollo sostenible es asegurar que sean insumos que no generen externalidades externas fuertes con el medio ambiente, que las empresas con las cuales estamos adquiriendo esos insumos sean empresas que puedan comprobar que tienen políticas de recursos humanos sostenibles, que estas empresas, ¿qué otro ejemplo les quería dar? Sí, que haya una transparencia en el proceso de adquisición, que quienes quieran saber cómo se ha gastado el dinero en adquisición del instituto, pues pueda acceder a esta información de manera transparente y accesible para cualquier persona, y así, miles de ejemplos. Entonces, la Agenda 2030 no es un tema que relacionamos únicamente con la planeación de largo plazo. Otro tema importante es el de los actores que involucran la Agenda 2030. Pasamos a la siguiente, por favor, y a la siguiente. Muchas veces, y así se ha visto la política durante años, pues la política es de los gobiernos son quienes están responsables ante Naciones Unidas, entonces pues la Agenda 2030 es una agenda de gobiernos. Otra vez no es así. Y la Agenda 2030 lo reconoce explícitamente. La agenda, ya no podemos ver el desarrollo y el desarrollo sostenible como una cuestión a cargo de los gobiernos únicamente. Si todos los sectores de la sociedad no empiezan a actuar con un enfoque de desarrollo sostenible y de manera coordinada, no se va a lograr. Los gobiernos solos no van a lograr el desarrollo sostenible. Y ahí no es una cuestión de estar sacudiendo al sector privado, a la sociedad civil y decir, súmense. Muchas veces se quieren sumar, pero no están invitados, ¿no? Entonces, más bien el tema es, ahora cada quien está actuando en su cancha, en su tema de especialidad, haciendo lo que le corresponde hacer, pero lo hace de manera coordinada y lo hace bajo este enfoque de sostenibilidad para que todos actuemos en favor del desarrollo sostenible y alcancemos los objetivos que nos hemos puesto. Entonces, pues ya terminé con lo que no es la agenda, pasando a la siguiente, por favor. Y ahora sí voy a comentar lo que es la agenda, ¿no? Pasando a la siguiente. Entonces, la Agenda 2030, pues como ya dijimos, es la Agenda Internacional de Desarrollo vigente hoy en día. Aborda las causas fundamentales de la pobreza y en este sentido no solo revisa temas de acceso, sino que revisa temas de calidad. Ha sido adoptada por 193 países en el marco de la Cumbre del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015. Y como ya lo dijimos, tiene estos 17 objetivos que pueden ver en la diapositiva, 169 metas y 232 indicadores. Voy a profundizar este tema más adelante. A la siguiente, por favor. Hay que ir un poquito atrás para entender de dónde viene la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en la primera experiencia que hemos tenido en el mundo de crearnos una agenda de desarrollo a nivel internacional. Y seguramente recordarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2000 los países en el marco de las Naciones Unidas dijeron, a ver, estamos llegando a un año simbólico y el mundo sigue sufriendo de muchísimos problemas de pobreza, de desigualdad, de hambre, de salud. Tenemos que ponernos objetivos conjuntos. Por esto se crearon esos 8 objetivos que pueden ver en la diapositiva, enfocados en temáticas que se vieron como muy clave, ¿no? La pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género, el acceso al agua,
y la idea era alcanzar unas metas que colectivamente se plantearon para 2015. Hay que reconocer que los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sí lograron enormes progresos. Y en este sentido nos muestra el valor de una agenda internacional y nos confirma que es válido crear otra agenda. Por eso se creó la Agenda 2030 pues, en el 2015, ¿no? Sin embargo, si bien se reconocen logros, también hay que reconocer retos, ¿no? En materia de pobreza, de desigualdad en el mundo. Entonces, para formular los ODS, se tomaron las lecciones aprendidas de los objetivos del milenio. Y los nuevos objetivos que se desarrollaron van mucho más allá de los ODMs. Como ya comenté, no solamente tienen ese abordaje temático, sino que cuestionan mucho las causas fundamentales de la pobreza. Van más allá del tema del acceso. Ven si la calidad de este acceso es correcta, si estamos dando un acceso también en las bolsas de rezago más fuertes. Y finalmente, la Agenda 2030 visibiliza y reconoce que ciertos temas que no estábamos viendo como temas de desarrollo, sí lo son y por lo mismo los incluyó. La Agenda 2030 ya incluye esos temas, los voy a comentar igualmente. Pasamos a la siguiente, por favor. La Agenda 2030 pues, es un documento que pueden ir a consultar y que creo que es importante comentar un poco cómo se está estructurando este documento y, qué contenidos tiene. ¿Por qué? Porque justo al leerlo vemos que este mito que les decía de que la Agenda 2030 son un catálogo de objetivos y metas no es cierto. O sea, los 17 objetivos, las 169 metas solamente son un apartado de la agenda. Y por lo mismo, si leemos el documento completo, vemos que hay un enfoque mucho más integrado y una visión más ambiciosa del desarrollo sostenible. Entonces, en un primer apartado, la Agenda 2030 expone visión y principios para transformar el mundo. Se inspiran en los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas, obviamente incluyendo el pleno respeto del derecho internacional. Al retomar esta visión y estos principios, podemos armar una narrativa metodológica sobre cómo hacer la política pública. Luego viene este apartado, que es el más famoso, el marco de resultados, que son los 17 objetivos, sus metas correspondientes. Luego viene un apartado que la agenda le da todo este espacio que habla de los medios de implementación y la alianza global. Y eso es una novedad, en dos sentidos. Uno, se habla explícitamente de que el desarrollo sostenible requiere recursos de todo tipo y entonces plantea cómo vamos a encontrar y ocupar estos recursos. Entonces, estamos muy lejos de la vieja narrativa que era los países ricos le van a dedicar un porcentaje de su PIB al desarrollo de unos países pobres y así vamos a conseguir el desarrollo. La Agenda 2030 rompe completamente con este esquema, ¿no? Se dice que los recursos se tienen que usar todos con un enfoque de sostenibilidad, ¿no? O sea, no hay recursos para el desarrollo sostenible y recursos para el desarrollo no sostenible. O sea, sería un contrasentido vivir la política pública de esta manera. Y requerimos de una alianza global. Y ahí pues viene la evidencia de lo que les comentaba, ¿no? Para implementar la Agenda 2030 trabajan gobiernos, trabaja sociedad civil, trabaja academia, trabaja sector privado. Y creo que en los temas que ustedes trabajan de electricidad, de energías limpias, la Agenda 2030 puede ser un aporte importante porque justo ustedes tienen en su ecosistema una necesidad muy fuerte de colaboración, ¿no? entre sectores. Y finalmente la Agenda 2030
tiene un apartado de seguimiento y examen diciendo, si no podemos comprobar que estamos obteniendo los resultados de desarrollo sostenible que decimos que tenemos, no vamos a avanzar tampoco. Entonces es bien importante poder tener líneas bases, saber de dónde partimos y poder medir el efecto de nuestra acción sobre el desarrollo sostenible. Por eso la Agenda 2030 a nivel global tiene 232 indicadores y se invita a que los países se apropien de estos indicadores, que vean, que revisen la viabilidad de la incorporación de esos indicadores en sus marcos de monitoreo y que vayan a lo largo de los años viendo el avance. Obviamente, pues cada país adoptará los indicadores que estará en capacidad de adoptar y adoptará los indicadores que tengan sentido en su contexto de desarrollo. Pasamos a la siguiente, por favor. La Agenda 2030, y creo que eso es uno de los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta, más importantes, más difíciles y por lo mismo, bueno, un aspecto desafiante, difícil y por lo mismo desafiante, ¿no? La Agenda de Desarrollo dice y reconoce, reconoce que no habrá desarrollo sostenible sin considerar el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Hasta ahora puede sonar fácil, ¿no? Pero el gran problema del desarrollo sostenible no es que nos vayamos a partir un pastel en el que la Secretaría de Desarrollo Social será a cargo del pilar social y la Secretaría de Economía será a cargo del desarrollo económico y que la Semarnat será a cargo del desarrollo ambiental. No, la Agenda 2030 dice que el desarrollo es una integralidad y por lo mismo cualquier acción, tanto de nivel muy estratégico como de nivel muy de implementación, tiene que estar revisada bajo este enfoque. Cualquier acción tiene incidencia social, económica y ambiental y por lo mismo cualquier acción tiene que estar calibrada para asegurar que al atender una dimensión no estemos dañando a otra, o tiene que estar consciente del nivel de daño que se puede generar, mitigar este nivel de daño, prevenir este nivel de daño y en caso de que se identifique que el nivel de daño es demasiado fuerte respecto al beneficio obtenido en otra dimensión, pues anular la intervención y modificarla, cambiarla por otra. Y otra vez, creo que el instituto en el que trabajan o con el que colaboran, pues es uno de los más paradigmáticos de ello, ¿no? El tema de electricidad es fundamentalmente relacionado con el desarrollo económico. Y tampoco podemos hacer desarrollo eléctrico sin tener consideraciones y estrategias respecto al desarrollo ambiental. Y finalmente, el proporcionar energía pues es un tema social, un tema de revisar desigualdades y poder asegurar que el servicio, la energía que vamos a estar proporcionando le llegue a todas las personas en términos de igualdad y no discriminación. Respecto a los temas que les comentaba, no estaban contemplados en la agenda del milenio. Principalmente son el tema del cambio climático, que ahora es claramente visibilizado y atendido en la Agenda 2030, y el tema de paz, gobernabilidad y instituciones fuertes que está abarcado en el ODS 16. Básicamente lo que dice y reconoce la agenda es que si no tenemos una justicia igualitaria, si no tenemos instituciones que funcionan, si no tenemos un Estado de Derecho pleno, podemos tener todas las iniciativas que queramos para fortalecer la escolaridad, fortalecer el acceso a la alimentación. No lo vamos a lograr porque no estamos asegurando el piso mínimo de democracia que requerimos para alcanzar el desarrollo sostenible.
Pasamos a la siguiente. La Agenda 2030 tiene 3 ejes rectores. La universalidad. Es otra vez algo muy novedoso de esta agenda. Antes, la agenda del milenio, los objetivos del milenio, se dirigían a lo que se llamaba los países en desarrollo y que hoy en día es un tema cada vez más borroso, ¿no? Es una narrativa cada vez más cuestionada. Países, bueno, México, por ejemplo, está desde la perspectiva de la OCDE, desde la perspectiva del índice de desarrollo humano en el grupo de países de desarrollo alto. Sabemos que México tiene rezagos de pobreza muy preocupantes, ¿no? Entonces, esta etiqueta de en desarrollo no nos ayuda a pensar el desarrollo en nuestro entorno. Por lo mismo, la agenda dice, la agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, es una agenda universal. Tanto Suecia como Togo o Rusia o Perú se comprometen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en sus contextos bajo la lupa de los rezagos que presentan y priorizando las áreas de desarrollo en las cuales es más apremiante trabajar en su contexto. Entonces, es una agenda que le aplica a todos los países y a todos los actores. Es una agenda integral, es una agenda que apela a hacer lo que les comentaba, ¿no? De equilibrar las 3 dimensiones de desarrollo y tener justo este análisis de trade-offs y sinergias. Asegurar, poder revisar si las externalidades negativas que están provocando ciertas iniciativas en alguna dimensión del desarrollo son atendibles, o si podemos tener un mejor diseño de intervención para justo no generar estas externalidades negativas. Eso es desde la parte pues negativa, ¿no? Desde la parte más optimista también es pues, identificar sinergias, ¿no? Hay acciones que uno tiene en alguna política pública que generan un beneficio tremendo en otras áreas de desarrollo. Retomando ejemplos muy básicos, porque ya hay una disculpa de antemano, yo no soy especialista en temas de energías, electricidad, pero yo me voy a algo muy básico que igual en la conversación podrán plantearlo en problemas mucho más acotados que ustedes trabajan en el día a día, pero el poder asegurar que haya una electricidad de calidad en una zona remota indígena, pues tiene un efecto fuertísimo en la calidad de la educación que puede recibir una población que justamente presenta rezagos, los rezagos más fuertes en la materia. Entonces, esas sinergias se tienen que identificar, a veces ya existen los puentes para aprovecharlas y a veces hay que crearlos. Entonces la agenda nos apela a hacer eso, ¿no? Y nos llama a trabajar un poco fuera de cómo estamos estructurados, lo que comentaba, ¿no? Uno trabaja en salud, uno trabaja energía, uno trabaja educación, pues tenemos que romper un poco esos hilos para aprovechar justo las sinergias. Finalmente, el lema de la agenda es no dejar a nadie atrás. Eso lo que implica es pues, un desafío muy grande que es el de ir más allá de los promedios y estar viendo dónde están nuestras bolsas de rezago, ¿no? Implica que no vamos a actuar de la misma manera para todos, para que todos estemos nivelados. Significa que en función de nuestro conocimiento acotado de los problemas más apremiantes, nos vayamos a atender en prioridad estos problemas más apremiantes, donde la población es más rezagada. Siguiente, por favor. Recuerden que hablaba de la estructura de la agenda y de su primera sección que hablaba de los principios de la agenda. Pues esos principios obviamente son principios muy relacionados a los derechos humanos. La Agenda 2030
es una agenda de derechos humanos. Entonces, la agenda implica que trabajemos bajo un enfoque de igualdad de género, que tengamos acciones en las que mitigamos o resolvemos el hecho de que siempre las mujeres y las niñas son quienes más sufren de las desigualdades. Es una agenda que nos invita a tener un enfoque de inclusión, no dejar a nadie atrás, enfocarse en las brechas de desarrollo y en los grupos de mayor vulnerabilidad. Es una agenda que nos recuerda que trabajamos para todos y para todas en todo su ciclo de vida. Entonces, tenemos que asegurar que nuestras políticas públicas atiendan de manera igualitaria y plena a la población a lo largo de su ciclo de vida, desde la niñez hasta los adultos mayores. La Agenda 2030 hace mucho énfasis en la importancia de tener un enfoque territorial, tomar en cuenta las diferencias culturales, económicas, geográficas, para construir políticas muy diferenciadas en cada territorio. Y asegurar que haya este piso de Estado de Derecho funcional, pleno y que sea el mismo para todos. Pasamos a la siguiente. Respecto al enfoque multidimensional que les comentaba de la Agenda 2030 y de la ambición que está atrás de ello, pues lo que vemos ahí en esta diapositiva, vemos los ODS y las metas y los circulitos o las formas que pueden ver son políticas públicas. Y en una política pública, pues lo que vemos es que no se queda muy encerrada, como muy limpia en un cuadrito, ¿no? Yo soy la acción pública de la meta 1 del ODS 1, ¿no? Y por lo mismo, yo al ser educación, solo me enfocaré en la meta 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, ¿no? No, desgraciadamente no es así. Cualquier acción que implementamos tiene que ver con muchas metas, para bien y para mal. Hay que conocer y reconocer tanto las externalidades positivas como las negativas para poder tener una acción congruente para con el desarrollo sostenible. Entonces, desgraciadamente, esta ruedita de los ODS no es un pastel que podamos partir y que cada quien atienda un color, ¿no? O algunas metas de un color. Tenemos que actuar en todos los colores y de manera coordinada. Otra vez, esto es a veces algo contraintuitivo respecto a cómo están organizadas las instituciones, ¿no? Muy marcadas en temas separados. Pasando a la siguiente diapositiva. Siguiente otra vez. Otra vez. Gracias. Si la Agenda 2030 nos dice que no podemos dejar a nadie atrás y que tenemos que enfocarnos en los rezagos de desarrollo que tenemos en todas las temáticas de la misma agenda, tenemos que tener un conocimiento mucho más acotado y detallado de las temáticas que atendemos, ¿no? Cuando queremos ver el acceso a voy a dar un ejemplo, no sé, un subsidio para instalar energías renovables en pymes, por ejemplo, ¿no? ¿A quiénes les llegan realmente este subsidio, ¿no? Uno, ¿quiénes lo solicitan? Los hombres, las mujeres, poblaciones indígenas, poblaciones que sufren alguna discapacidad, y lo mismo, quiénes lo piden y quiénes acceden a ello. Seguramente si hay un grupo que lo está pidiendo menos que otros, no es que lo requiera menos que otros, seguramente es porque no sabe de este subsidio, y por lo mismo el mismo diseño del subsidio tiene que incluir una comunicación enfocada
particularmente en este público. No estoy diciendo que hay que dejar los demás públicos, simplemente reconocer que este público no le estamos dando la misma oportunidad de acceder al subsidio que los demás. Entonces hay que conocer esa información y para conocer esta información hay que generar los datos, ¿no? Y lo mismo, ¿quiénes están accediendo? Pues seguramente sí, los hombres están accediendo más que las mujeres, no es que porque las mujeres lo necesitan menos, ¿no? Es que hay condiciones que hacen que al final no acceden de la misma manera que los hombres. Y por lo mismo, los criterios de atribución tendrán que estar revisados bajo esta lupa. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy notorio, ¿no? Pueden ver en la parte de la izquierda la meta, el objetivo 1 de la agenda que teníamos, que establecimos en el 2000, los objetivos del milenio, que era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y para México la meta era de 4.6%, tomando los datos del Banco Mundial, ¿no? Entonces, México tenía que reducir su pobreza extrema debajo de 4.6. Y el resultado en México en 2014, cuando se concluyó esta agenda, fue de 3.7. Entonces, de manera cínica podemos decir, perfecto, México pues logró el objetivo de erradicar la pobreza extrema. Ahora, la Agenda 2030 desagreguemos datos, ¿no? El fin de la pobreza se tiene que ir pensando en los extremos, en los rezagos, en las bolsas de pobreza más fuertes. Y ahí es un corte que todavía es un corte bastante grueso, que es el corte por estado. Y ahí que vemos, pues sí, que en su gran mayoría los estados logran estar concentrados debajo del nivel que comentaba, ¿no? Pero que esos niveles se disparan muchísimo en algunos estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde vemos que alcanza la pobreza extrema pues hasta 25-30%, ¿no? Y esto pues obviamente es un problema de una magnitud tremenda que se tiene que atender. Entonces la Agenda 2030 nos invita mucho a esto, ¿no? De desagregar datos. Otro reto es el de la contextualización. Cada ODS y cada meta está planteada para que le funcione a todos los países bajo la idea de que este conjunto es el desarrollo sostenible, pero para cada país y para cada estado, para cada contexto, pues habrá que acotar la meta, ¿no? Hicimos un ejercicio en PNUD en el que justo buscamos contextualizar el ODS 16. Y aquí pues les doy un breve ejemplo, que la meta 16.5 dice que hay que reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Si queremos traducir eso en el contexto mexicano y atender concretamente esto en el contexto mexicano, pues en ese momento, en cuanto llegó la agenda, pues había que relacionar esta meta con la implementación y la operacionalización del sistema nacional anticorrupción. Esto nada más para darles un ejemplo. Pasemos a la siguiente. Entonces, como les comentaba, la Agenda 2030 es una herramienta metodológica que nos puede apoyar en cualquier etapa de la planeación estratégica. Y por lo mismo, no hay que dejar de aprovecharla, ¿no? Más allá de su gran riqueza temática, nos da un cómo clarísimo que nos puede apoyar en cuanto hacemos política pública. Desde la perspectiva, si pensamos en diagnóstico, ¿no? ¿Qué significa hacer un diagnóstico con un enfoque de Agenda 2030? Pues muchas cosas, pero para darles un ejemplo, pues es simplemente asociar una perspectiva de género a cualquier proceso de diagnóstico, cualquier proceso. Yo he estado en discusiones con funcionarios públicos que decían, pero es que yo, mi trabajo es trabajar con recursos físicos, no trabajo con personas.
siempre hay personas atrás de las cosas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son tus contrapartes? Las mujeres tienen la misma oportunidad de acceso al trabajo que están realizando. Tienes oportunidad de asegurar una mayor paridad en un sector de trabajo muy masculino. El hecho de estar electrificando o renovando unas líneas eléctricas de una ciudad, de una área, pues no tiene consecuencias sociales fuertísimas, y si no se tiene una lupa de género ahí, vamos a perder la oportunidad de crear sociedades más justas y más igualitarias, ¿no? Luego, ¿qué podría ser? Tener un diseño con enfoque de Agenda 2030. Pues en el diseño tener justo esta visión de pensar en las 3 dimensiones, ¿no? Diseñar iniciativas que no pongan en riesgo la protección del medio ambiente a largo plazo. Otro ejemplo respecto a la implementación, y otra vez son ejemplos, ¿no? Para cada una de estas etapas, muchas acciones pueden hacerse con perspectiva de Agenda 2030. Aprovechar justo lo que comentaba del trabajo con varios sectores y hacer alianzas con sector privado, con OSCs, para ciertas temáticas de implementación. A veces estas contrapartes, estos actores, tienen un nivel de expertise fuertísimo, que el desgaste en replicar este nivel de expertise en el sector público no vale la pena, y al contrario se puede rentabilizar o maximizar esfuerzos si se genera este tipo de alianzas. Monitoreo con enfoque de Agenda 2030, pues buscar generar la estadística y los sistemas de monitoreo en los instrumentos que manejamos en nuestras áreas de trabajo, que sean lo más desagregados posibles, y que esa desagregación tenga esa inquietud de analizar los rezagos. Y finalmente, pues en materia de evaluación, siempre procurar que podamos generar evidencia sobre la correlación entre una política pública y un acceso efectivo a derechos en general, ¿no? Cuando preparé esa presentación me pidieron enfatizar 3 ODS en particular. Entonces los voy a presentar ahorita de manera breve. Perdón, se me olvidó pasar a la siguiente diapositiva, que era la otra. Así. Perdón, entonces no pudieron ver con la imagen lo que les comentaba del ciclo de vida de la política pública, y de cómo podemos usar el enfoque de Agenda 2030 en cada etapa de la planeación estratégica. Entonces, pasando a la siguiente, vamos a revisar brevemente 3 ODS que no quería dejar de abordar, más bien primero el enfoque transversal, el enfoque metodológico, para que no tengamos ese abordaje temático de la Agenda 2030. Si bien y hay que reconocer y hacer este análisis, la acción de un instituto, de una secretaria, va a tener más efecto, más impacto sobre ciertos ODS, no dejemos de ver que todo eso es una gran telearaña y que tenemos que aprovechar esta telearaña, ¿no? Entonces, pues el ODS 1 es el que manda a trabajar para el fin de la pobreza. A su vez, tiene varias metas, y pues para México obviamente es un tema sumamente relevante. Si observamos cifras de Coneval, 42% de la población vive en condiciones de pobreza. Si desagregamos un poco más, vemos que el 66% de la población indígena se encuentra en esta situación.
Y ahorita con el contexto de la crisis derivada de la COVID-19, pues se espera una caída generalizada de 5% de los ingresos, una caída en pobreza de 9 a 10 millones de personas adicionales. Entonces, pues definitivamente la pobreza es un desafío para México. El ODC cobra una importancia mayor. En cuanto a los retos que se identifican a nivel mundial, desde el planteamiento de la Agenda 2030, pues se reconoce que se tiene la necesidad de una planeación integrada del desarrollo, del fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los empleos, de los medios de subsistencia, del acceso a los servicios básicos, y ahí entran ustedes, ¿no? Con el tema de la energía, del financiamiento a favor del desarrollo, de la reducción de desastres, ¿no? Pasemos al ODS 5, el ODS de igualdad de género. Otra vez, desgraciadamente, es un ODS con muchos desafíos para el país. 57.5 millones de mujeres se consideran como grupo vulnerable debido a la violación de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En México, si vemos la población económicamente activa, solamente 43% de las mujeres son parte de ellas, cuando 78% de los hombres pertenecen a esta PA. También vimos una agudización de la desigualdad de género con la crisis derivada de la COVID-19 por varios factores. No voy a entrar a detalle, pero simplemente hay que reconocer que la tasa de informalidad y saber, ¿no?, que la tasa de informalidad de las mujeres es mayor que la de los hombres. Sabemos cómo ha sido golpeada la población que tiene este estatus de informalidad en su actividad laboral. Sabemos también que la violencia física hacia mujeres ha aumentado en el periodo de confinamiento. La Secretaría de Gobernación ha emitido una estimación de un 25% de incremento de llamadas a la línea disponible para víctimas de violencia de género, y también se empieza a visibilizar un incremento en feminicidios. Para dar un ejemplo, en el solo mes de abril se registraron 263 mujeres víctimas de homicidio. Esta cifra es el mayor registro que ha conocido el país desde 2015. Entonces, a nivel mundial, pues, se reconocen retos de acceso universal a la salud reproductiva y sexual, otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a los recursos económicos, como tierras y propiedades, y fortalecer leyes políticas que transversalicen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Finalmente, pues un ODS que creo ha de ser de particular interés para ustedes es el objetivo 7 de energía asequible y sostenible, con retos reconocidos en materia de energía limpia, eólica, termal, solar, y también en un tema de expansión de la infraestructura. Obviamente, pues cada país reconocerá si sus retos caen más de un lado o del otro. En el caso de México, creo que es una tarea bastante compleja, porque ambos ejes, son necesarios. En México, pues 54,000 viviendas no cuentan con electricidad, y 15% de las viviendas pues usan leña para cocinar. Para dar nada más 2 datos, obviamente si quieren abundar en los retos y las políticas públicas que existen en México para atender este objetivo, pues seguramente lo podremos hacer en las discusiones que tendremos justo después de esta presentación. Y pasando a la siguiente, quisiera cerrar sobre el hecho de que, si bien comento que la Agenda 2030 es una oportunidad, que hay que apoderarse de esta, ponerla en su contexto, hacerla suya, pues no deja de ser una agenda muy retadora,
y que presenta muchas pues, complejidades y que no es una agenda de solución, es una herramienta de trabajo que nos va a enfrentar siempre a los enormes retos que presentan el desarrollo sostenible, pero seguramente que nos puede ayudar a fortalecer nuestra acción, ¿no? A fortalecer la innovación para el desarrollo. La innovación puede ser una innovación propiciando una mayor coordinación, una mayor colaboración y puede ser de otra naturaleza también, ¿no? Pero ese es uno de los temas. Asegurar que haya una continuidad en la institucionalización, en la implementación de la Agenda 2030, a pesar de los cambios de gobierno, también es un reto. Y finalmente, pues, reconocer y por lo mismo atender el hecho de que articular esfuerzos para enfrentar problemas de desarrollo sostenible implica una extrema coordinación en más de un ámbito de gobierno y en más de una secretaría, ¿no? Y que definitivamente esta coordinación es necesaria. Pues sobre ello pasamos a la siguiente. Cierro esta presentación. Agradezco mucho su atención y estoy pendiente de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Sulmón. Agradecemos mucho su presentación, doctora Sulmón, por demás interesante. Nos ha dado un panorama muy completo de la Agenda 2030, los retos a los que nos enfrentamos como parte de instituciones y también como individuos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer llegar quienes nos están escuchando sus preguntas a través del chat o del correo electrónico. Aquí tengo una pregunta de Susana Carreón. Pregunta, ¿con qué frecuencia y dónde puede revisarse la evaluación y seguimiento de las metas de la Agenda 2030? Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Hay que verlo yo creo que en dos niveles, aunque hay más. Uno es la revisión global y otro es la revisión de México. Entonces no sé con qué lupa estaba planteada la pregunta, pero voy a contestar brevemente a ambas cosas. A nivel global, cada año en julio, en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, se hace una revisión de los alcances, ¿no? Los países pueden voluntariamente presentar cómo van con la agenda. México ya hizo 2 revisiones voluntarias en 2017 y 18. 17 y 18. Ajá. Y ahí se presenta un informe en el que el gobierno mexicano, junto con otros actores que quieren presentar sus avances, pues presentan los avances del país. Y también se pueden revisar los avances de todos los países. Entonces se puede dar seguimiento, pues, viendo las presentaciones del foro político, leyendo los reportes. Y también en México existe una página web que tiene el INEGI, que si le ponen Agenda 2030 México, la van a encontrar. Es de INEGI, de Presidencia de la República, en el que se presenta el marco de indicadores que hoy en día es vigente para el país, de los indicadores de la Agenda 2030, con sus resultados actuales a nivel de la federación como de las entidades federativas. Tenemos una pregunta, perdón, es que están llegando varias de distintos medios. De Antonio Carnero pregunta si existe alguna métrica o índices para medir el impacto social de proyectos del sector eléctrico.
Una idea personal es medir por el número de habitantes de comunidades aisladas, ¿es correcto? ¿Y cuáles otras se pueden considerar? Pues gracias, Antonio, por la pregunta. Yo creo que ahí llegamos al corazón de temas sumamente importantes para lo que trabajan ustedes. Y otra vez, no soy especialista del tema, sería muy atrevido de mi parte que les diga con seguridad que este indicador de tal otro indicador es idóneo en la materia, porque los especialistas son ustedes. Pero definitivamente los números y las métricas que ustedes deben de seguir tienen que tomar en cuenta la dimensión social. Y en este sentido yo creo que efectivamente se tiene que considerar los rezagos. Sabemos dónde no hay electricidad, sabemos dónde no llega la energía, ¿no? Entonces, haciendo este diagnóstico, tenemos que hacer un monitoreo de nuestra acción con base en estos rezagos. Sabemos que poblaciones indígenas acceden menos a la electricidad. Sabemos que poblaciones rurales acceden menos, sabemos que poblaciones que tienen carencias de pobreza tampoco la tienen. Entonces, yo creo que si las métricas de Coneval ustedes las pueden replicar en los indicadores que ustedes manejan, sería muy, muy valioso para justo ver cómo su acción va cerrando estas brechas, ¿no? Y quizás, Nora, aprovecho para vincular esta respuesta con la pregunta que hace Marcos Valle sobre qué significa ir más allá de los promedios. Es un gran desafío. Obviamente todo es un promedio de algo, ¿no? Pero lo que digo yo es ir más allá del promedio global. O sea, no podemos decir el 90% de la población tiene acceso a electricidad por lo que estamos cumpliendo. Hay que ir en este 10% que no tiene y poder desagregar para entender quiénes son, ¿no? Porque si no hacemos esa desagregación, vamos a seguir teniendo una acción masiva, vamos a aumentar a lo mejor el de pasar del 90 a 91, pero llega un momento en el cual llegamos a un tope de la intervención masiva, ¿no? Tiene que ser la intervención faltante, requiere de medidas a la medida, perdón por repetirme, pero para que justo logremos cerrar esta brecha, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a propiciar el acceso a la energía? Estas poblaciones que no tienen acceso, yendo más allá de los promedios, haciendo promedios de los promedios de los promedios para ver si conocer bien quiénes son los que no tienen acceso y tener estrategias dirigidas a estas personas. Muchas gracias. Pregunta Lorenzo Avendaño, si por favor podrían comentar sobre la revisión de los programas presupuestarios existentes de acuerdo con los ODS, esto con la finalidad de romper las inercias presupuestales. Sí, de hecho, no sé si la pregunta está planteada porque se sabe que México justo hace un ejercicio muy interesante en este sentido, o si no lo sabe. Entonces, voy a contestar en términos amplios. México es conocido en el mundo y reconocido por hacer un análisis de contribución de sus programas presupuestarios a las metas de los ODS. Y eso es inédito. Yo veo lo que hacen en otros países y lo que hacen es que toman en bloque un ODS y dicen, y toman el presupuesto de, no sé, para tomar el ejemplo de ustedes, ¿no? Toman el ODS 7 y dicen, pues el ODS 7 lo contribuye a él el Ministerio de la Energía y por lo mismo el presupuesto de este ministerio es el presupuesto de contribución a la energía. Pues, ¿qué vamos a hacer con esta información? O sea, aparte de tener un número, no nos va a decir para ver si nuestra acción es pertinente, ¿no? Entonces, México lo que sí hace es se va a nivel meta, incluso determina submetas y hace un análisis de contribución. Cada unidad a cargo de un programa presupuestario hace este mismo análisis y se lo proporciona a Hacienda. Entonces,
teóricamente Hacienda cuenta con una información en la que puede ver la contribución de cada uno de los programas a varias metas y a varios ODS. Luego hay un problema muy importante, ¿no? Puesto que se reconoce que nuestra acción contribuye a varios aspectos, pues cómo parto el programa presupuestario, el presupuesto del programa presupuestario, ¿no? Lo parto entre 5 metas, si es que yo contribuyo con 5 metas, o le doy un peso más fuerte a una meta que a la otra. Entonces, eso es un dilema que todavía Hacienda está tratando de resolver, pero por lo menos es una información a la cual pueden acceder los legisladores al momento en el cual determinan los presupuestos, y definitivamente desde PNUD creemos que es muy importante que el Congreso haga esta revisión de la contribución al momento de hacer la asignación presupuestaria. De acuerdo. Doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero comentarle que están llegando muchas felicitaciones por su presentación. Les ha parecido muy clara y concreta. Y varias personas preguntan si vamos a tener acceso a esta presentación, si podríamos tenerla nosotros para Sí, consultas. muchas gracias por su interés y por supuesto se comparte esta presentación. Aprovecho para comentar, igual Nora, te compartiré en un correo posterior, que tenemos herramientas metodológicas. Hemos hecho una guía que se llama Planear, con enfoque de Agenda 2030, en la que proponemos algunas metodologías, algunas herramientas para apoyar el diseño, el diagnóstico de políticas públicas con enfoque de Agenda 2030, y que también se pueden consultar. También comentar que hacemos, acompañamos instituciones que quieren profundizar ciertos aspectos, retomando, por ejemplo, el tema de las métricas. Pues es algo que hemos hecho, ¿no? Sentarnos con un sector y ver cómo podían fortalecer sus instrumentos de monitoreo. Entonces, pues ahí, para que sepan que la puerta de PNUD es más que abierta para que trabajemos en colaboraciones muy concretas. De acuerdo, muchas gracias. Es muy bueno saberlo. Seguramente a varios de nosotros nos interesa profundizar. Y bueno, hay una pregunta de Facebook de Miranda Lanís, que dice, ¿hay consultorías en Agenda 2030 en México? Nombra algunas consultorías. Yo creo que sería complementario a lo que nos estaba comentando, ¿no, doctora? Sí, definitivamente, pues sí, reiterar, o sea, el PNUD es una agencia que no solo hace investigación, también implementa acciones concretas con contrapartes de gobierno y otras. Entonces, no duden en usar pues socio que finalmente México decidió tener, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovecharlo. Claro. Nos escribe José Alfredo Martínez, pregunta si existe ya algún mecanismo para replicar casos exitosos probados que incidan en el logro de los objetivos prioritarios. Ya, sí, por supuesto, hay muchos estudios de buenas prácticas que se pueden consultar en las páginas del PNUD, de las Naciones Unidas, que toman un tema específico, por ejemplo, el tema de género, y que hacen como un barrido de lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Y ahí siempre se pueden ver como acciones que muy originales o que no hubiéramos desarrollado en nuestro contexto y que son inspiradoras. Entonces, si las hay, luego pues es cuestión de ir a ver la temática que en específico nos interesa para buscar estas comparaciones, y también ahí pues tocar la puerta para recibir orientación. Gracias.
Salvador González pregunta, ¿qué hace el PNUD si un país desatiende sus metas o se fija metas muy pobres en relación con su situación real? El PNUD es una agencia de desarrollo que acompaña al país, no es una agencia que califica o que, ¿cómo se dice? Que fiscaliza, ¿no? No es nuestro papel. Entonces, el PNUD, al estar en un país, busca las sinergias posibles con contrapartes que tienen incidencia en el desarrollo sostenible para dar su soporte y su apoyo técnico. Entonces, lo que hace el PNUD es, pues, recomienda y acompaña. Viendo un ejemplo muy concreto como el que comentas, imaginamos, se plantean metas bajas, pues el PNUD en su diálogo va a mostrar que quizás se pueden subir las metas, extendiéndolo de esta manera, pero en última instancia, pues la decisión le corresponde al país y el PNUD tiene que ser respetuoso de eso, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta de Antonio Carnero sobre, dice, ¿proyectos dirigidos a comunidades aisladas necesariamente deben de ser considerados a fondo perdido? No, hay muchas cosas atrás de la idea de fondo perdido. Yo más bien vería el tema de diseño del presupuesto que viene atrás, ¿no? Las aportaciones de cada parte, que sea el proveedor, el servicio público, el subsidio o la inversión pública, el usuario, ver cuáles son las reglas que se establecen para que se puedan acceder a todos. Entonces, obviamente, no podemos pedirle a alguien a una población que está fuera de pobreza y que tiene un trabajo formal, que contribuya de la misma manera que una persona que está en el sector informal y que diario busca los medios para sobrevivir, ¿no? Entonces ahí es más bien el diseño fiscal, el diseño presupuestal que está atrás de todo un sistema para que se pueda dar el servicio a todos y generar una distribución sostenible. Yo creo que no hay regla que prevalga para todo, es un diseño que se hace muy a la medida. Pero de manera general, modelos en los que hay que regalar un servicio a una parte de la población prevalecen en contextos y entornos de suma desigualdad y de gran pobreza. Hay que buscar que estos modelos sean transitorios y no sean demasiado costosos, porque al final lo que se llega a obtener es que nadie tenga un servicio o que haya menor acceso, ¿no? Y tenemos aquí otra pregunta de Sergio Aranda. ¿Sabe usted si las secretarías en México están sensibilizadas para trabajar en forma coordinada sobre el ODS 7? Porque si se va a electrificar una comunidad aislada e indígena, pueden estar involucradas la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la CONAGUA, Antropología e Historia para validar zonas protegidas, flora y fauna endémica, y para tener acciones exitosas con buenos resultados. Pues sí, totalmente de acuerdo. Sí está sensibilizada en general la Administración Pública Federal, y cuando digo en general, pues ahí está el detalle. Yo creo que no es suficiente todavía, pero no suficientemente, pero para dar un ejemplo muy concreto, cuando inició la elaboración de los programas derivados del PND,
la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda estuvo convocando a las unidades de planeación de todas las secretarias y los institutos y los autónomos a estos organismos para que pudieran pensar sus programas en mesas con otras secretarias. Y muchas de esas sinergias del ejemplo que da la persona que hizo la pregunta se estuvieron viendo, ¿no? De qué tanto yo a cargo del programa del Plan Maya, del Tren Maya, tengo que trabajar con miles de instituciones, ¿no? Entonces, no sé, por parte del INEL, quiénes han sido los funcionarios invitados, si tuvieron oportunidad de ir, pero definitivamente se alentó a que se trabajara de esta manera, ¿no? Y digo, las reglas no se los prohíben. Luego, tampoco son muy fáciles porque pues cada quien tiene su presupuesto. La organización de la administración es en silos, entonces no es muy fácil que logremos decir, bueno, pues vamos a tener una acción conjunta, pues llega un momento en el que vamos a decir, pues yo tengo mi programa presupuestario, tú tienes el tuyo, ¿quién pone el dinero? ¿No? Pero buscar las sinergias definitivamente es la ruta deseada. Claro, pues bueno, siguen llegando felicitaciones. Escribió Alberto Reyes, Georgina Blas, Daniel Hernández sobre la claridad de la presentación y felicitando a la doctora Sunmont. Y bueno, creo que ya estamos en tiempo para concluir con la sesión de preguntas y respuestas. Le preguntamos si le podríamos generar por correo electrónico algunas preguntas que hayan quedado pendientes. ¿Se las podemos enviar? Sí, por supuesto. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y espero podamos tener comunicaciones más adelante. Sí, muchas gracias. También Humberto Becerra la felicita, Nami Alvarado. Bueno, hay Elsa Orduña, muchas personas del instituto y de fuera del instituto. Pues le voy a ceder la palabra a la doctora Izquierdo. Le agradezco nuevamente su participación en este webinario y esperamos no sea la única vez que nos acompañe y nos pueda dar información tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Anabel, una vez más, pues muchas gracias por su clara exposición. Ya ha sido reconocida por los medios, también por nosotros. Mi agradecimiento y no me queda más que decirle que a nombre del INEL le agradecemos esta presentación y la maestra Nora Pérez hará la entrega virtual de un reconocimiento a nombre de la institución. Muchas gracias. Sí, doctora, bueno, acostumbramos a reconocer a los expositores que nos apoyan y colaboran con nosotros en compartir sus conocimientos. Le agradezco mucho este apoyo, su amabilidad desde que la contacté y pues le entregamos virtualmente el reconocimiento, aunque se lo haremos llegar en forma impresa. Ya sé. Sí, pues este es un pequeño detalle de parte de la institución y pues esperamos que los asistentes hayan quedado satisfechos en cuanto a que se atendieron sus preguntas y pues seguimos en contacto. Les pedimos a nuestra audiencia de redes sociales y del instituto que estén pendientes de otros eventos de este tipo y en otros temas también. Gracias a todos por su atención. Gracias, doctora Sulmont. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.